Jueves 10 de julio, son las 7 de la mañana con 10 minutos. Queremos agradecer los comentarios, por supuesto, ya están pendientes, mucha gente conectada aquí. Lo principal en estos momentos sería agradecer a quienes también felicitan por los editoriales. Aquí digo a la persona que me está comentando que este editorial ha puesto en escena algo que los demás medios no lo han hecho. Y efectivamente es así. Quiero solamente señalar la pregunta del día para enfatizarla, para que nos acompañen. Ya hay bastantes personas conectadas en este momento con nosotros y por supuesto también quienes nos ayudan con el like, sería muy importante. La pregunta del día de hoy es: ¿cómo califica la respuesta del gobierno ante las emergencias generadas por la fuerte temporada invernal? Buena, mala, pésima. Yo ya tengo mi voto, va en la tercera casilla y hasta ahí vamos. Esa tercera casilla tiene el 80% de apoyo, es decir, pésima la gestión, la atención del gobierno a la fuerte temporada invernal en el país. Así que usted tiene que la vocación de votar, la tiene ahí. Gracias por los comentarios, ya están conectados Telman Stalin, gracias, Isabel Ortiz, Jorge Salazar, Genquimi, buen día, Hugo Pasquel, buenos días, muchas gracias. Wilson Saldaña también, Marcia Espinosa, también tengo mensajes por acá, Alexis Monteros, Pedro Moncada es un gran amigo que también está en sintonía con nosotros, así que gracias Pedrito por estar conectado desde la ciudad de Guayaquil, Antonio Jiménez, desde la ciudad de Sangolquí, gracias por estar con nosotros conectados aquí. Contentos por lo que pasó el día de ayer con el equipo de William Pacho, aunque William Pacho no jugó. Creo que el equipo rebasó. Con Pacho o sin Pacho me parece que el resultado habría sido exactamente igual, así que tenemos al equipo de William Pacho, el ecuatoriano en la final, junto con otro equipo donde juega otro ecuatoriano, y este parece que sí va a jugar el domingo la final, que es nada más y nada menos que Niño Moisés Caicedo jugará la final el próximo domingo frente al equipo de William Pacho, el PSG, por la Copa Mundial de Clubes. Un lujo habría sido para el Ecuador tener a dos jugadores ecuatorianos en la final, pero lastimosamente por la expulsión de William Pacho en ese partido con el Bayern, si no me equivoco, obviamente ya no pudo participar de esta ocasión, pero habría sido de verdad un lujo estar... me están preguntando del libro que se ha promocionado a través de una nota el día de aquí, el Jorge Salazar lo dice, ¿dónde consigo el libro? Bueno, está aquí en la radio, lo podemos atender, pero el día sábado en la Casa Egues estará presentándose el libro Otro Necio. Les agradezco de verdad de todo corazón a quienes han pedido el libro y también a Liliana Játiva, que hace poquísimos minutos me comentaba que ya lo ha leído, y le agradezco de todo corazón los comentarios que son bastante elogiosos y también, según ella, por supuesto creo coincidir totalmente, evocan una etapa de este país que creo que hace falta también recordar, porque uno de los problemas que tenemos en este país obviamente es la poca memoria, y de eso quería hablar en el comentario del día de hoy, pero ya voy a adelantarme. Solamente quiero agradecer eso, los comentarios de Rosy Barberán, de Piedad Enzú, Mónica Javiera, ya mencioné a Jorge Salazar, Susana Vázquez también, gracias, muy bien, desde la ciudad de Cañar, mi saludo respetuoso para el equipo de Radio Pichincha. De verdad que es un lujo estar con ustedes, también compartir el alto pensamiento que muchos compañeros y amigos nos transmiten a través de las redes sociales y de mensajes de la mensajería de WhatsApp, obviamente, cuando se hace críticas a lo que comentamos, a lo que dejamos por fuera, o lo que hacemos mal también, por supuesto, así es. Grandes críticas ha habido en estos días a propósito de ciertos comentarios, de algunas noticias y también de ciertos acontecimientos. Este país está plagado de acontecimientos que van tapando el del día anterior, y el que viene tapará el del de hoy, y así estaremos por siempre. Lastimosamente es así, los temas importantes quedan por fuera, los urgentes colan en la cotidianidad y los interesantes quedan ahí para el regocijo de quienes les gusta la banalidad. Como algunitos que se pasan dibujando en su curul, en vez de trabajar, ganan más de $4,000 para estar dibujando en su curul. Así es. Pero bueno, queremos agradecer entonces a quienes están participando de este hecho, que es el lanzamiento del libro. Le agradezco muchísimo a Nora Eras desde la ciudad de Nueva York a propósito del libro. El día sábado, les reitero, el día sábado voy a presentar este libro, Otro Necio, que son memorias subversivas, lo ha calificado así el editor del libro. Le agradezco por haberle puesto ese subtítulo, pero es un libro que vale la pena tenerlo presente, no porque lo escriba, sino por lo que evoca, y porque además se revelan algunos pasajes de la historia de este país que quedaron sepultados, no bien tratados, no bien enfocados, o al menos
tejiversados por la historiografía tradicional ecuatoriana. Gracias, Julio, también desde la ciudad, desde el Pinar. Y Virgilio Luna, qué gusto saludarte, Virgilio, a través de estas redes. Y bueno, 7 de la mañana con 15 minutos para arrancar el comentario. Dos temas que quería abordar. El primero, obviamente, lo trataba en parte el profesor Wilson Robalino y tiene que ver con el aniversario 100, el primer centenario de la Revolución Juliana. Y no queremos pasarnos solamente de conmemoración en conmemoración, pero aquí hay dos patitas de este comentario sobre la Revolución Juliana. La primera, obviamente, el absoluto silencio oficial sobre un acontecimiento de trascendencia histórica para el Ecuador. Olvidar la Revolución Juliana es casi como desconocer todo lo que significó aquello. Pero estamos mal acostumbrados a que determinadas autoridades, en general, estoy hablando incluso en el campo municipal, prefecturas y demás, creen que olvidarse de determinados acontecimientos hace que el presente sea mucho más vivible, y no es así. Quiero ahí sí enfatizar lo que siempre decía a mis alumnos en clases, cuando lo reitero, cuando me invitan a dar conferencias: el pueblo que no tiene memoria no tiene futuro. Ese pueblo que no sabe de dónde vino, no sabe a dónde irá, en términos así muy escolásticos y muy prácticos. Si no sabemos de dónde venimos, no sabemos a dónde vamos. Y algunos parece que ni siquiera saben de dónde vinieron, no saben ni qué es la Revolución Juliana. Autoridades que supuestamente están consagradas para el servicio público y que deben relevar estos acontecimientos para ser parte de la memoria de este país, pues ni siquiera se acordaron. Pero bueno, ahora sí, si estamos en Capri, en España, en Europa, paseándonos, ahí sí la fotito, el retrato con las casitas turísticas del mar Mediterráneo, ahí sí, pues por supuesto que sí, ahí sí vamos a poner eso. Claro que sí. Aquí dice felicidades desde Guayaquil también Renato Aristí, qué gusto. Bueno, ¿de dónde se puede adquirir el libro? Le decíamos ya a Guillermo Lombeida y ya lo puede traer aquí en la radio, estaré yo para venderlo personalmente. Gracias. Insistía, esta parte de la Revolución Juliana es muy importante, no porque se conmemoren solamente 100 años, es porque a partir de eso hay dos elementos también. El uno es cómo se llegó a la Revolución Juliana y qué vino después de la Revolución Juliana. Esto lo tratamos y les invito a que vean la entrevista que le hice al historiador Juan Pazimiño, una importante entrevista por lo que dijo, por lo que abocó, por lo que evocó, por lo que puso en memoria de cada uno de nosotros, y los comentarios les agradezco a quienes siguieron este programa, que no es un programa para alcanzar 2 millones de likes ni nada por el estilo, sino solamente para pensar. Uno, no se olviden que previamente a la Revolución Juliana hubo otra muy importante, que fue la Revolución Alfarista, pero fue traicionada por la plutocracia, como pasa ahora, por ejemplo, y por eso es muy importante, por eso evoco al presente, traigo al presente la Revolución Juliana, porque efectivamente la Revolución Juliana puso al menos en alto lo que significaba para el Ecuador los movimientos sociales después de la traición a Eloy Alfaro, el asesinato y el arrastre de Eloy Alfaro. Casi como lo que está pasando acá. Aquí no han arrastrado, asesinado a una persona, pero lo han asesinado simbólicamente. Han querido sepultar las conquistas alcanzadas desde el 2007 hasta el 2017, y prácticamente, si por ellos fueran, por algunos fachos que hay en este país, ojalá pudieran arrastrar a quienes hicieron esa obra monumental, transformaciones fundamentales en este país en 10 años, del 2007 al 2017. Y la Revolución Juliana lo que vino es al menos a darle un aire y frenar a esa plutocracia que era dueña de los bancos, que era la dueña del circulante, es decir, los bancos emitían los billetes y ellos eran los dueños. La Revolución Juliana crea el Banco Central, por supuesto, crea la superintendencia de bancos, que a algunos no les gusta, u otros cuando no le ponen a un superintendente que es de su gusto para que le pueda facilitar los negocios o el lavado de activos, entonces votan al superintendente, le ponen a otro y enseguida persiguen a quienes nominaron al superintendente legítimo. La Revolución Juliana, no se olviden, creó el Banco Central, la Superintendencia de Bancos y también, por supuesto, la Contraloría General del Estado. Y lo que decía el editorial de Wilson Robalino, la lectura de Wilson Robalino, por supuesto tenía que ver con la creación de la Seguridad Social o la Caja de Pensiones, como se llamaba en aquel entonces. Una institución muy importante,
100 años prácticamente al servicio de los afiliados para que se puedan garantizar derechos de los trabajadores fundamentalmente. Eso es lo que creó la Revolución Juliana. Y ahora algunos se olvidan, ahora algunos creen que las conquistas llegaron del cielo, cayeron del cielo efectivamente, y que la seguridad social estaba ahí porque algún generoso presidente la puso. No, el Banco Central, la Contraloría, la Superintendencia, la Seguridad Social fueron fruto de luchas, de largas luchas, de decenas, centenas de muertos, de gente que conquistó derechos, y sobre todo, aquí quiero hacer énfasis en la otra patita del comentario, tiene que ver con que en esa época, si no era por la lucha de la izquierda, de los que en su momento no se llamaban así todavía Partido Socialista, Partido Comunista, lograron esas conquistas laborales, sociales, económicas e institucionales para un Estado moderno, para decirlo de otra manera. Un Estado moderno, con instituciones modernas que se han ido, por supuesto, mejorando en algunos casos y últimamente, en los últimos años, en cambio, perjudicando y deteriorando. Así es, efectivamente. Ahora, ese nacimiento de la izquierda, ustedes conocen, en 1926 nace el Partido Socialista, en 1931 el Partido Comunista, van a generar el resto del siglo una serie de luchas que también tienen resistencia por parte de los grupos oligárquicos y también ejercen el poder militar, generan leyes en contra de los movimientos sociales, de los movimientos populares, y son los gérmenes en aquellos años, digo del 25, el 26, del 31 hasta el 45, con la gloriosa, etcétera, etcétera, también el germen de muchos movimientos sociales, de movimientos indígenas, campesinos que resisten la oligarquía, que quiere conquistar los terrenos, llevarse todas las propiedades de los pueblos indígenas. Pero bueno, eso es lo que quería comentarles en esta parte. Lo que viene a continuación obviamente tiene que ver con este elemento clave. Después de 100 años, ¿qué quieren para el país las élites económicas que gobiernan? Han revisado lo significado que tiene la Revolución Juliana para los ecuatorianos y las ecuatorianas. Tenemos conciencia efectivamente del significado que tienen las luchas populares en la perspectiva de garantizar incluso para los empresarios mejores condiciones de trabajo que les permitan un mejor rendimiento productivo a sus empresas. Eso habría que pensar. Pero desde el Ministerio de Trabajo, ni una sola palabra, del Ministerio de Cultura, ni una sola palabra, bueno, de Carondelet no esperemos mucho, porque tampoco ahí creo que están enterados de lo que significa la Revolución Juliana. Ojalá algún historiador le pueda empapar al presidente de la República sobre ese tema. Y obviamente tengamos presente que lo que significan estos acontecimientos históricos son parte de nuestra identidad, son parte de lo que somos. Claro que a algunos no les gusta ser muy ecuatorianos. Ya he dicho en otras ocasiones que aquí las élites ecuatorianas no les gusta ser ecuatorianos. Tan es así que nacen en Miami, hacen nacer a sus hijos en Miami, y ahora que Donald Trump les prohíbe, no sé dónde van a hacerles nacer, buscarán alguna forma para evitar que nazcan en Ecuador. Y lo diría incluso haciendo una comparación un poco forzada, pero es verdad. Hay élites latinoamericanas que no les gusta parecerse a sus pueblos. Hay élites latinoamericanas que parece que odian a sus propios pueblos, pero hay un país que a mí me gusta mucho, en cambio, cuando sus élites, por ejemplo, toman tequila, toman mezcal, sus mujeres van a las fiestas con la ropa indígena, la ropa de Frida Kahlo, se visten como Frida Kahlo, y ese país se llama México. Incluso en ese país, las élites se sienten más mexicanas que muchos mexicanos. En Ecuador no veríamos jamás a estas señoras rubias que se visten con Pierre Cardin y todas esas marcas raras, jamás vestirse con ropa indígena, porque no quieren a este país. En México sí lo hacen. Y ustedes pueden ver desde películas hasta telenovelas y algunos reportajes de élites mexicanas, que no voy a alabar ni a avalar lo que hacen las élites, pero al menos se sienten más identificadas y valoran el tequila, el mezcal, la ropa indígena, las tortillas, el guacamole, todo eso, lo valoran. Aquí nuestras élites no comen la comida ecuatoriana tradicional, no es parte de su menú para nada. Por eso estamos como estamos, de verdad les quiero decir. Y esto obviamente viene acompañado con una serie de acontecimientos que ocurren en los últimos tiempos, donde la banalidad se impregna en la conversación pública, y por supuesto lo que pasa en las redes sociales es lo más importante, como que en las redes sociales está definida la realidad.
Si no leo lo que está en las redes sociales, no pienso. Si no pienso, es porque en las redes sociales no está. Olvidémonos de aquello, leamos un poquito más de historia, pensemos un poquito más allá de lo que efectivamente está en un mundillo, así lo digo, en un mundillo donde la gente no es lo más importante. Ahí está quién le retuitea a quién me responde a mí, cuántos likes sigo, etcétera, etcétera. Pero algunos incluso están muy pendientes de las redes porque creo que no tienen otra forma. Le hacen un librito. Gracias, Lucrecia Maldonado, dice buenos días, que no lo harán, a propósito, las élites no lo harán, nos gobiernan otra vez el espíritu de Tamayo. Tamayo, por supuesto, fue el presidente ecuatoriano responsable de la masacre del 15 de noviembre de 1922. Claro que sí, Lucrecia. Muchas gracias, Lucrecia, una excelente escritora ecuatoriana. También Mónica dice, los mexicanos son súper nacionalistas, efectivamente. Y esto tiene que ver con algo que es muy importante también, que lo quiero destacar, y tiene que ver a propósito, ya dejando atrás lo de la Revolución Juliana, cuando son las 7 de la mañana con 27 minutos, que hemos dejado de lado por algunos acontecimientos de las últimas horas, donde obviamente las disputas internas en la asamblea, si el señor Andrés Castillo es el más jurista de todos los juristas, y que el otro en cambio es el más violador de todos los violadores, todo ese tipo de cosas que están ahí. ¿Y el país? Señoras y señores, ¿y el país? Y el Ecuador profundo, la gente que está en las calles, la gente que está en este momento movilizándose y caminando, unos sin poder encontrar trabajo, otros yendo a trabajos precarizados y pendientes de que les puedan votar. ¿Dónde está ese país para aquella gente que le encanta ensalzarse con las broncas internas, las disputas, que un asambleísta le habla mal del otro, donde el presidente dice una cosa del otro? Ya dejemos esa politiquería y pensemos en el país. La mejor política, porque no hay que desconocer la política como una herramienta evidentemente de la democracia, la política hay que abordarla. Y hay dos temas que no se han abordado últimamente, que creo que son muy importantes y que dejamos de lado. Dejamos de lado porque es más lindo ver si es que con mi tweet insultando al otro, obviamente tengo más likes y la gente me aplaude. Como hay ciertos hijos bobos por ahí, que efectivamente se encantan de estar en esto, se olvidaron que, por ejemplo, se aprobó una ley de integridad pública. Y esa ley de integridad pública, o el hilo conductor de las reformas de la integridad pública, como lo dice Jorge Zaruma en un artículo muy potente en Diario Red, es la necropolítica. ¿Por qué? Porque con esto, evidentemente, el régimen, el sistema que nos gobierna, que nos rige en el Estado, administra la muerte simbólica y literal de poblaciones descartables. Niños reclutados y encarcelados, trabajadores evaluados y despedidos, adultos mayores jubilados sin beneficios. Así de simple, así de complejo, así de grave, pero estamos encantados en otras peleas. Que si la Corte Constitucional hizo una resolución para permitir o consentir las relaciones sexuales entre adolescentes, no, eso es sí, no, eso hay que inculparle a una bancada solamente. Ya voy a leer lo que dice la Corte Constitucional a propósito de eso. Pero insisto, esa ley de integridad pública es letal en muchos aspectos. Lleva un nombre pernicioso, lleva un nombre que no tiene nada que ver con el asunto, pero efectivamente se aprobó con una mayoría de votos, que ya sabemos de dónde vienen los votos, cómo se llegan a obtener esa mayoría de votos, pero efectivamente está ahí. Lo que dice Jorge Zaruma en este artículo, que es muy importante, que les invito a leer, dice: el Estado, en lugar de mediar para recuperar y reinsertar, refuerza la cadena productiva del crimen, mano de obra juvenil barata para las mafias, cuerpos descartables para cárceles privatizadas de facto y jueces intercambiables para legitimar el negocio. Eso dice Jorge Zaruma. ¿Quién es Jorge Zaruma? Un ecuatoriano que tiene estudios, altos estudios, creo que está residiendo en México en estos momentos, si no me equivoco, y obviamente tiene muchos quilates intelectuales para hablar de estos temas. Y yo sí creo que efectivamente de esto va esta ley. El Estado, en lugar de mediar para recuperar y reinsertar, refuerza la cadena productiva del crimen. ¿En qué consiste esta cadena productiva del crimen? Mano de obra juvenil barata para las mafias, cuerpos descartables para cárceles privatizadas de facto y jueces intercambiables para legitimar el negocio. Eso es.
¿Por qué no hablamos de estas cosas? ¿Por qué no nos ubicamos y nos centramos en lo fundamental, en lo principal, en lo que está pasando en este país? Se han ido consolidando, se han ido construyendo y perfilando condiciones adecuadas para que el crimen organizado tenga todas las puertas abiertas para esto. Me dirán, no, es que lo que busca es todo lo contrario. No, señoras, señores, no. Más de un año tenemos de la consulta popular. Más de año y medio de un régimen y de un gobierno que dijo que iba a acabar con el crimen organizado. Más de un año de que entraron en Durán. Más de un año con la declaratoria de conflicto armado interno y eso no ha pasado. Entonces, ¿para qué es la ley de integridad pública? Para lo que dice Jorge Zaruma. Para crear esas condiciones. Entonces, tenemos niños a los cuales hay que imputarle delitos e imputarles condenas. ¿Qué van a hacer esos niños si no tienen trabajo, si no tienen escuela? ¿Y creen ustedes que los niños están preocupados si la ley les castiga o no les castiga? No. Los que sí están preocupados de dónde obtener mano de obra barata, fuerza para sus grupos criminales, son los grupos criminales efectivamente que tienen en los niños abandonados, en los niños callejeros, que están en situación de calle, el caldo de cultivo perfecto para eso. Porque además siembran de droga todos esos barrios y con eso tienen la cadena productiva del crimen más exitosa del mundo. Ahora, del otro lado, esta ley de integridad pública nos está demostrando hasta dónde se pueden parar, por ejemplo, los gastos millonarios en consultorías que se están ejecutando en el gobierno actual, en la administración pública actual. Hasta el mes de mayo se habían gastado 52 millones de dólares en consultorías. Creo que ya lo he dicho, pero no es cualquier cifra. 52 millones que creo, si no me equivoco, y si me equivoco me corregirán mis colegas que están muy pendientes de esto, 52 millones de 110 millones de dólares que están presupuestados en consultorías. Y adivinen en qué se gastan esas consultorías. 52 millones de dólares, entre otras cosas, se gastan en elaborar este tipo de leyes que manda la presidencia a la asamblea. ¿Quiénes cobran por esas consultorías? ¿Por qué no se hacen públicas esas consultorías? ¿Por qué no nos dicen a quiénes pagan esas consultorías? ¿No es un modo de privatizar incluso el ejercicio público y la gestión pública contratando consultorías a personas, ONGs o instituciones privadas que elaboran leyes, reglamentos y demás que les dan a los ministros, que tienen asesores, que tienen subsecretarios, que tienen equipos jurídicos, que están pagados para eso? Por tanto, si vamos a hablar de integridad pública, pensemos qué tipo de integridad pública estamos teniendo en este país cuando se gastan 52 millones hasta el mes de mayo en consultorías. O lo otro, en el aparato de seguridad que tienen asambleístas, gobiernistas, que tienen para que les vayan cargando las maletas, o como un concejal que también apareció con guardaespaldas al que les llevan la mochila. Ese concejal, que tanto habla de integridad pública, que en el municipio no se gaste en plata, tiene policías, escoltas, para que les lleven la mochila. Alguien se quejaba, si no me equivoco ayer o antes de ayer también, ¿cuántos asambleístas tienen escoltas en este país? Con todo el afecto y con todo el cariño del mundo, señor Nils Olsen nos puede contar cuántos asambleístas tienen escoltas y seguridad. ¿Cuántos? ¿Cuánto se gasta, aparte de lo que se le gasta a un asambleísta en sueldo, asistente, asesores y todo lo demás? ¿Cuánto está pagando el Estado en escoltas? Eso habría que tenerlo claro. Entonces, lo que requerimos efectivamente en una ley de integridad pública, si efectivamente buscamos una ley de integridad pública, es que el Estado asuma sus responsabilidades, que sea un Estado fuerte, no un Estado obeso. Nadie quiere un Estado obeso. Nadie está buscando un Estado obeso como les encanta a los neoliberales hablar. Estados obesos son los de Estados Unidos, los de Alemania, los de Inglaterra, que son verdaderos estados, según los neoliberales. Entre ellos el famoso Andrés Tarquino Páez, que le encanta hablar de esas cosas,
que a propósito en los últimos días me ha dedicado algunas cosillas por ahí a través de sus esbirros y de sus sicarios mediáticos. O al señor Andrés Castillo, que le encanta el populismo penal. Necesitamos un Estado fuerte, un Estado sólido, que garantice derechos, que cumpla con sus responsabilidades, que redistribuya la riqueza también, que ejerza inversión pública. A propósito, hace poquísimos días se publicó la cifra de inversión pública ejecutada en el gobierno del señor Daniel Noboa hasta el mes de junio. ¿Saben cuánto es? 23%. 23% de ejecución presupuestaria en inversión pública, es decir, ni la mitad de la mitad, una cuarta parte. Ese es el Estado. El Estado tiene que invertir la plata que le damos para que invierta, no para que se la guarde. Y si el 23% solo ejecutado, quiere decir que tiene o funcionarios ineptos o incapaces para ejecutar el presupuesto que ustedes mismos aprobaron, que ustedes mandaron a la Asamblea. 23% de ejecución presupuestaria en inversión pública. Eso es lo que tenemos aquí. Por lo tanto, es muy importante que tengamos un Estado que garantice eso, al menos la ejecución presupuestaria del presupuesto que ustedes mismos aprobaron y que ustedes administran. Si no lo hacen, la Contraloría ya sabe qué tiene que hacer. La Contraloría creada en la Revolución Juliana, ojo, no nos olvidemos. No es una institución que vino del FMI, de una delegación estadounidense. No, la Contraloría fue una creación de la Revolución Juliana. No nos olvidemos incluso que además en la Revolución Alfarista se trajo asesores y todo para desarrollar una cantidad de instituciones que modernicen al Estado. Y en la Revolución Juliana se aplicó aquello. Pero bueno, la Contraloría tiene que jugar ese rol. Porque además, para ir cerrando ya, además, en el proyecto de integridad pública no aparecen cosas que ahora parecería que se van a introducir. Hay un señor que le da una entrevista al señor Carlos Vera, que es, por supuesto, el periodista oficialista por excelencia, que gana $11,000 y que tiene además escoltas, carros policiales y todo a su servicio, gastándole el Estado un montón de plata a un señor al que quien quiera hacerle algo, pero bueno, tiene todo a su servicio. En esa entrevista este señor propuso que se crearan campos de concentración para los detenidos. Y efectivamente, Jorge Paladines, que es uno de los mejores juristas que yo conozco personalmente, en un tuit acaba de poner hace poquísimos minutos algo que me parece muy, muy interesante. Y dice, Jorge dice, no me sorprende aquella propuesta de que se creen campos de concentración, pero sí me indigna que se hable brutalmente de querer implementar campos en Ecuador, insinuando con esa misma terminología a aquellos lugares que únicamente pueden ser entendidos con la palabra horror. Por ello, hoy me crucé de nuevo con esta placa. Hay una placa, obviamente él vive en Alemania, hay una placa donde condena los campos de concentración. Y él efectivamente ya había escrito un libro que se llama Derecho Penal de Auschwitz, la continuación del Estado dual. Derecho Penal de Auschwitz, Derecho Penal en Auschwitz. Son 3 libros que tiene publicados Jorge Paladines a propósito. Por eso decía, arrancaba el comentario desde el principio diciendo que si no tenemos memoria, no sabemos qué viene a continuación. Y si no sabemos lo que tiene a continuación, nunca tendremos memoria hacia el futuro. Quienes no saben lo que significaron los campos de concentración en Alemania, en Europa, y aquí quieren aplicarlo así como de la nada, ya sabemos lo que vendrá a continuación. Porque a propósito de temas judiciales, aquí se manda a la cárcel a veces a gente inocente. Y estos señores quieren que se mande a los campos de concentración que están proponiendo, seguramente a gente inocente o gente perseguida política, como se hizo con los judíos en su momento, y como se han hecho en otros países también en América Latina. Porque en Chile y en Argentina no nos olvidemos que en vez de campos hicieron estadios, o tuvieron cuarteles llenos de gente, como si fuesen campos de concentración. Eso queremos para el país. O estas personas quieren eso para el país, para hablarlo con propiedad. Y como hay un periodista llamado Carlos Vera que le encantan esos temas, pues lo puso ahí, a hablar a gente. Imagínense lo que sería que este señor, cuyo nombre no lo encuentro, dijera eso en Alemania. Lo meten preso. El solo hecho que en Alemania se pronuncie, se mencione la posibilidad de crear o de recrear en Alemania campos de concentración, lo llevarían preso.
Pero aquí no, aquí parecería que es una novedad o una novelería. Pero así estamos en este país. Crean una ley de integridad para imputar delitos a los menores de edad. Crean una ley de integridad pública para despedir a trabajadores o de servidores públicos. Crean una ley de integridad para un montón de cosas, menos para lo importante. Y ahora, en función de esta lógica, de esta narrativa facha con la que se están moviendo determinados supuestos intelectuales y abogados en este país, ahora proponen que se hagan campos de concentración. Si así vamos a estar, si así nos vamos a conducir en este país, si así nos vamos a poner a debatir los temas importantes de este país, obviamente estamos muy mal. Y por eso es muy importante que lo discutamos. También en función de la historia. Porque ni a la Revolución Alfarista, ni a la Revolución Juliana, ni a la gloriosa del 45, ni a la Revolución Ciudadana se les ocurrieron estas leyes de integridad pública para mejorar la calidad de vida de la gente. No, al contrario, se crearon otras cosas. Leyes, instituciones, infraestructura productiva, derechos garantizados para la gente, para las mujeres, para los indígenas, para los niños, para todo mundo, para las amas de casa, para las personas de la tercera edad. Como lo que acaba de hacer Claudia Sheinbaum en México. Un bono para las mujeres mayores de 60 años. Esos son conquistas sociales. No las leyes de integridad con las que nos estamos moviendo y con las propuestas de campos de concentración con las que nos quieren ahora poner en plan sionista, fascista, no sé, ya no sé cómo llamarle aquello. En fin, hasta aquí queríamos llegar, no se olviden, gracias por los comentarios, insisto, muchísimas gracias, demasiados comentarios, muchas gracias por los comentarios a propósito de lo que estamos comentando y también gracias por la acogida para la presentación del libro del próximo día sábado.